La imagen que quedó grabada al terminar el partido fue imposible de ignorar. Con el marcador reflejando una dolorosa derrota de 100-84, el ambiente dentro de la arena se volvió inquietantemente silencioso. No se trataba simplemente de otro tropiezo en una temporada larga y exigente. Lo que ocurrió esa noche fue un colapso total transmitido ante todo el país, una caída que dejó al descubierto cada una de las debilidades de una franquicia que había sido presentada como una futura potencia de la liga. Detrás de escena, la situación era aún más caótica. Fuentes cercanas aseguraban que la presidenta de Indiana Fever estaba completamente furiosa, recorriendo las áreas ejecutivas y descargando su frustración con cualquiera que se cruzara en su camino. Permitir 100 puntos en un encuentro de semejante importancia terminó siendo el límite para una directiva que llevaba meses intentando proyectar tranquilidad ante las cámaras, hablando de paciencia mientras su joven estrella enfrentaba los desafíos del profesionalismo. Sin embargo, esa paciencia finalmente se agotó. Los errores defensivos resultaban imposibles de justificar. Los esquemas ofensivos parecían desmoronarse posesión tras posesión, y la ausencia de ajustes durante la segunda mitad fue interpretada como una falta de respuesta inaceptable para una gerencia que había invertido millones en construir este proyecto. Testigos afirmaron que los gritos podían escucharse a lo largo de los pasillos, una mezcla explosiva de desesperación y enojo proveniente de ejecutivos conscientes de que sus propios puestos comenzaban a correr peligro. La etapa de ilusión había terminado de golpe. La realidad comenzó a instalarse con fuerza y la sensación dentro de la organización era clara, se avecinaban cambios importantes. Pero mientras Indiana se consumía internamente, las consecuencias del desastre terminaron alcanzando inesperadamente al otro lado de la cancha. Lo que sucedió después tomó por sorpresa a todos. Stephanie White, la estratega que dirigía al equipo rival, pasó de celebrar una victoria contundente a convertirse en el centro de una intensa polémica. En teoría, un triunfo por 16 puntos debía representar un momento de satisfacción absoluta. Sin embargo, la situación resultó mucho más compleja. Casi de inmediato, White comenzó a recibir críticas de analistas, aficionados rivales e incluso comentarios incómodos provenientes de personas cercanas a su propia organización. Durante semanas habían circulado rumores sobre un supuesto descontento con su situación actual, marcado por diferencias internas respecto a la construcción del plantel y por la falta de garantías sobre un compromiso financiero sólido a largo plazo. Mientras observaba desde la banca cómo Indiana se derrumbaba, las especulaciones se multiplicaron rápidamente. Algunos comenzaron a preguntarse si ya estaba imaginando un futuro en el otro vestidor. Cada gesto suyo fue analizado al detalle. ¿Por qué no mostró una celebración más efusiva durante la racha dominante de su equipo? ¿Por qué parecía tan seria durante los saludos posteriores al encuentro? Las sospechas aparecieron casi de inmediato. Hubo quienes aseguraron que ya existían conversaciones privadas en marcha. Los críticos señalaron un posible conflicto de intereses, argumentando que la atención de White podía estar dividida entre el presente y la posibilidad de regresar a Indiana, una organización con la que mantiene una conexión histórica muy profunda. La ironía de toda esta situación era imposible de ignorar. Después de diseñar una actuación brillante que expuso cada debilidad de Indiana Fever, también comenzaba a ser vista como la posible figura capaz de rescatar a la franquicia de su crisis. La tensión alrededor de su nombre era mucho más grande de lo que muchos imaginaban, y parte de su propia afición empezaba a cuestionar si su compromiso seguía estando completamente con el equipo actual. Pero la verdadera razón detrás de toda esta controversia iba mucho más allá de una simple rivalidad entre entrenadores. Para comprender por qué una derrota de 100-84 provocó semejante terremoto dentro de las oficinas de Indiana, es necesario observar la enorme presión que rodea a la franquicia esta temporada. Porque la realidad es que Indiana no solamente seleccionó a una buena jugadora en el draft. Lo que Indiana había incorporado no era simplemente una jugadora talentosa. Habían sumado un fenómeno capaz de transformar por completo el panorama económico de la liga. Caitlin Clark llegó acompañada de arenas llenas hasta el último asiento, cifras históricas de audiencia televisiva y una atención mediática tan intensa que cualquier error quedaba expuesto ante millones de personas. Y cuando existe ese nivel de expectativa, también aparece una exigencia despiadada por obtener resultados inmediatos.
Por eso, cuando un equipo rodeado de tanta expectativa es superado de manera contundente, permitiendo canastas fáciles en transición y mostrando constantes fallas defensivas, deja de ser solamente una mala noche. Se convierte en un desastre capaz de afectar seriamente la imagen de toda una organización. Los ejecutivos entendían perfectamente lo que estaba en juego. Millones de aficionados ocasionales estaban observando, esperando un espectáculo memorable y encontrándose con una actuación desordenada y decepcionante. Las consecuencias económicas eran demasiado importantes como para aceptar la mediocridad. Cada vez que el equipo lucía confundido o mal preparado, los patrocinadores lo notaban, las cadenas de televisión lo notaban y también lo notaban los altos mandos de la liga. Por eso la explosión de furia dentro de la presidencia de Indiana Fever no estaba relacionada únicamente con una derrota frente a un rival. Lo verdaderamente alarmante era la sensación de que el liderazgo actual no estaba preparado para manejar la atención más grande que ha recibido el baloncesto femenino en toda su historia. El cuerpo técnico parecía completamente rebasado por la situación. Mientras el rival ejecutaba un plan de juego impecable y sin errores, el colapso dejó claro que el talento individual por sí solo no sería suficiente para alcanzar los objetivos planteados. Un cambio profundo de cultura se convirtió en una necesidad urgente, especialmente porque las grietas comenzaban a aparecer precisamente en las áreas más importantes. Dentro del vestidor, la situación tampoco mejoraba. Durante los peores momentos de la derrota por 100-84, el lenguaje corporal de las jugadoras reflejaba una realidad incluso más dura que el marcador. Algunas veteranas fueron vistas mostrando claros signos de frustración y cansancio ante la falta de dirección que percibían desde el banquillo. Los tiempos fuera, lejos de transmitir energía o confianza, fueron descritos como momentos caóticos y silenciosos, sin la intensidad necesaria para intentar cambiar el rumbo del encuentro. Cuando un equipo está perdiendo por 16 puntos y el rival encesta triple tras triple sin oposición, alguien tiene que asumir el liderazgo y detener la caída. Sin embargo, según varios testimonios, lo que se percibía era una preocupante desconexión entre las jugadoras y el cuerpo técnico. Las tensiones comenzaron a crecer alrededor de los minutos de juego, las asignaciones defensivas y la estructura ofensiva del equipo. Algunos reportes filtrados indicaban que varias integrantes del plantel se sentían completamente abandonadas por el planteamiento táctico, obligadas a enfrentar a un rival perfectamente organizado que sabía exactamente cómo explotar cada una de sus debilidades. La experiencia resultó profundamente humillante. Y cuando atletas profesionales llegan a sentirse humilladas dentro de la cancha, la confianza en el mensaje de sus entrenadores empieza a desaparecer rápidamente. Después del partido, el vestidor quedó envuelto en un silencio pesado e incómodo. Nadie quería mirar a los demás. No era el silencio habitual de un grupo analizando una derrota difícil. Era el silencio inquietante de un equipo que comenzaba a perder la fe en quienes lo dirigían. Todas sabían que se acercaban cambios importantes y, para ser sinceros, algunas ya los estaban esperando. Pero los movimientos que venían serían mucho más drásticos de lo que cualquiera imaginaba. La directiva no tenía intención de dejar pasar una catástrofe de semejante magnitud sin consecuencias serias. Apenas terminó el encuentro, comenzaron a ponerse en marcha planes para una reestructuración profunda dentro de la organización. Indiana recurrió a ejecutivos experimentados, figuras con amplia trayectoria y sin ningún vínculo emocional con el cuerpo técnico existente. Cuando Callie Krakow volvió a involucrarse en la organización, muchos entendieron inmediatamente el mensaje. Su reputación como arquitecta de equipos ganadores hablaba por sí sola, y lo que había presenciado durante aquel desastre le resultó completamente inaceptable. Las evaluaciones fueron rápidas y extremadamente severas. El entrenador principal, que había intentado mantener unido al grupo durante meses, pasó a librar una batalla prácticamente imposible contra una directiva que exigía resultados inmediatos y estándares de excelencia absolutos. Así funciona el deporte profesional. Puedes ser una buena persona. Puedes trabajar incansablemente. Pero si tu equipo se muestra desorganizado y sin rumbo frente a una audiencia nacional, el reemplazo termina llegando tarde o temprano. La decisión de reconstruir por completo el cuerpo técnico no fue sencilla, aunque sí fue tomada con rapidez. Necesitaban a alguien capaz de imponer respeto desde el primer día,
alguien que comprendiera las complejidades del baloncesto moderno y que mantuviera la calma incluso cuando la presión alcanzara niveles extremos. El problema era que encontrar un perfil de ese nivel en medio de una temporada tan caótica resultaba casi imposible. A menos, claro, que estuvieran dispuestos a incomodar a otras organizaciones e ir agresivamente tras una candidata que ya tuviera trabajo. Y ahí es donde la historia vuelve directamente al centro de toda la controversia. Mientras Indiana lidiaba con su propia crisis interna, Knarreker enfrentaba problemas igual de preocupantes. Stephanie White podía parecer una estratega brillante durante los partidos, pero fuera de la cancha su situación comenzaba a complicarse cada vez más. Durante años, Knarreker estuvo rodeado de rumores relacionados con limitaciones financieras y una evidente falta de inversión en instalaciones, recursos y condiciones para las jugadoras. Según distintas versiones, White llevaba tiempo solicitando mejoras importantes, insistiendo en la necesidad de contar con herramientas adecuadas para construir un proyecto ganador a largo plazo. Sin embargo, una y otra vez encontraba resistencia, presupuestos limitados y promesas sin concretar. Además, su situación contractual permanecía sin resolverse, dejándola atrapada en una incertidumbre cada vez más frustrante. Cuando eres considerada una de las mentes más respetadas del baloncesto y la directiva no respalda plenamente tu visión, es inevitable que empiece a surgir el resentimiento. Los aficionados de Knarreker comenzaron a percibir ese cambio. Seguía comportándose con profesionalismo, pero aquella pasión intensa que siempre la había caracterizado parecía apagarse poco a poco, sustituida por una sensación evidente de desgaste y frustración acumulada. Todo cambió después de aquella humillante derrota por 100-84. Lo que parecía simplemente un mal partido terminó convirtiéndose en una crisis total que sacudió a toda la WNBA. Mientras Indiana Fever lidiaba con una enorme presión interna, los rumores sobre Stephanie White comenzaron a crecer sin control. Los aficionados de Knarreker la acusaban de tener un pie fuera de la organización, mientras la directiva observaba con preocupación las especulaciones sobre un posible regreso a Indiana. Su contundente victoria no solo exhibió las debilidades de Fever, también mostró al resto de la liga el enorme valor que tenía como entrenadora. En los días siguientes, rumores, llamadas privadas y supuestas negociaciones dominaron la conversación. La prensa la presionó constantemente sobre su futuro, mientras Indiana trabajaba intensamente para encontrar el liderazgo que sentía que necesitaba con urgencia. Al final, aquella derrota dejó una lección clara: en el deporte profesional no existe margen para los errores. La presión, las expectativas y la necesidad de resultados inmediatos pueden cambiar el destino de una franquicia de la noche a la mañana. Lo que ocurrió aquella noche no fue solo una derrota, fue el inicio de una transformación que terminó alterando el rumbo de varias organizaciones. S.